Bien, entonces me recuerdan qué estamos viendo, por favor. ¿Qué estamos viendo? Consideraciones generales. Consideraciones generales que hay que tener al momento de estudiar la palabra del Señor. Absolutamente todo. Hay que tener unas consideraciones, unas cosas a observar, a analizar, a tener en cuenta antes de comenzar a estudiar. ¿Por qué? Porque tenemos que saber que es un libro particular, que la palabra del Señor es un libro totalmente particular, sin igual. No hay otro libro que se asemeje ni que sea igual. No existe algo que se acerque a la palabra del Señor. Es un libro absoluto, es un libro particular, es un libro único. Entonces, ese libro tiene unas características intrínsecas, unas características que son propias de la palabra del Señor. Esas características tenemos que tenerlas en cuenta, en consideración al momento de estudiar, ¿cierto? Y esas leyes, esas características las arroja la misma palabra del Señor. Ella misma pone sus leyes y ella misma arroja esas características. No es que los hombres se las hayan impuesto. De repente se nos ocurriría, cuando no tenemos conocimiento de todas estas cosas, pensamos que fue que un grupo de hombres impuso esas leyes, impuso esas normas. No, es la Biblia misma la que las ha impuesto. Y los hombres de Dios han organizado esta ciencia, se llama la ciencia de interpretar las Sagradas Escrituras, la ciencia de la hermenéutica, la ciencia de interpretar las Sagradas Escrituras, el arte de interpretar, ¿cierto? ¿Que de dónde salen esas leyes? Sin duda salen de la misma palabra del Señor, ¿cómo no? Entonces, tenían ustedes una tarea que la vamos a recoger ahora al final, y su tarea era para recordar un poquito las cosas permanentes y las cosas temporales, ¿cierto? Ustedes, como tienen una mente teológica sobrante, brillante, entonces querían escribir Dios es permanente. No, estábamos hablando de que hay cosas que Dios ordenó que son permanentes mientras estemos en esta tierra, ¿cierto? Mientras esté la humanidad y mientras esté la iglesia, hay cosas que son igual para el pueblo de Israel, igual para la iglesia, hay que seguirlas poniendo en práctica hasta que Cristo venga, ¿cierto? Sin embargo, que hubo otras cosas que Dios mandó, que Dios exigió en su palabra, que solamente son aplicables al pueblo de Israel, y que por tener un contenido simbólico, por tener un carácter simbólico, es lo más correcto decirlo, por tener un carácter simbólico, caducaron con Cristo. Es decir, esas cosas llegaron hasta Cristo. La iglesia no está obligada a poner en práctica esas cosas, ¿cierto? Entonces hablamos de que la circuncisión era simbólica, hablamos de que el sábado también caducó, fue reemplazado por el domingo. También miramos las comidas y todas estas cosas. Entonces espero que hayan hecho su tarea y que no encuentre yo Dios es permanente, porque ya no sé que Él es eterno. Dios es eterno, ¿cierto? Bien. Noten ustedes que inclusive la misma Biblia ya no la vamos a necesitar en la eternidad, porque esta es una antorcha que nos guía en un camino, y cuando usted llega al lugar, ¿necesita ya linterna, luz? No, porque ya llegó, ¿cierto? Bien. Vamos ahora con la siguiente consideración. Esta es la número ¿qué? Ustedes pusieron un título, ¿cierto? La 3. Esta sería la 3. Esta sería la 3 y nuestro título es
lo fundamental lo secundario. Mire, este punto es tan importante que muchos de los problemas que enfrenta la iglesia en nuestros tiempos y en todos los tiempos, y sobre todo las divisiones. Noten ustedes que hay denominaciones y que las denominaciones suceden así, es un accidente que los seres humanos hemos provocado, ese accidente denominacional, podríamos llamarlo de esa manera, accidente denominacional. Ese accidente que hemos causado nosotros es precisamente porque esta ley de la hermenéutica no la hemos tenido en cuenta, inclusive los eruditos, ¿cierto? Entonces, cuando no identifico lo fundamental de lo secundario, sino que hago un calificativo de que todo es fundamental, es supremamente grave. Pero es más grave aún cuando pienso que algo fundamental es que secundario, es todavía más grave. Entonces, si Diego afirma que algo secundario es fundamental y yo lo identifico como que es secundario y él persiste, vamos algún día a tener que apartarnos, distanciarnos, porque él sigue insistiendo en que esto es fundamental, ¿cierto? Pero si de repente yo digo que algo fundamental es secundario y Diego lo identifica a la luz de las Sagradas Escrituras que es fundamental, pues él va a tener que romper conmigo, porque yo estoy diciendo que esto fundamental es que secundario. Entonces mire, por lo general, académicamente los maestros nos dan puntos y nos dejan algunos ejercicios. En este seminario, no importa los años que lleven, vamos a trabajar. Y si no van a estudiar la Biblia, vengan, está bien, yo no les voy a cerrar la puerta, pero si no van a estudiar la Biblia, lo mejor es que no hagamos nada, porque esto es para trabajar. Es tremendo que usted se vaya y durante la semana no procure encontrar al menos una o dos cosas temporales y permanentes. Que usted no se haya esforzado, al menos, pastor, encontré una, está bien, pero que usted diga, no leí la Biblia. Eso es supremamente grave. Y no me vayan a decir que trabajo ni estas cosas, porque cuando yo no esté trabajando, de repente le acepto a alguien eso. Pero mientras yo esté en una empresa cumpliendo horario y tengo que responder con el pastorado de la iglesia, nadie me venga a decir que es que ustedes trabajan demasiado y que no les queda tiempo, porque eso es completamente falso. Hay que sacar tiempo, ¿listo? Entonces, en esto vamos a hacer ejercicios, en todo lo que vamos viendo vamos a hacer ejercicios. Eso es algo que lo vamos a poner. Bien. La Biblia misma hace diferencia entre las cosas que son realmente importantes, o sea, no me gusta de pronto ahí como lo escribieron. La Biblia misma hace diferencia entre lo fundamental y lo secundario. Entonces, haremos bien en no insistir en adjudicarle el valor que no le corresponde a las cosas secundarias y quitarle el valor a las fundamentales. En otras palabras, lo que vamos a hacer es darle el valor a cada cosa, el valor que tiene. Nunca se nos ocurra decir que hay cosas en la Biblia que no tienen valor. Nunca se nos ocurra decir eso, que hay cosas que no tienen valor. No, todas tienen valor. Lo que vamos a hacer es darle el valor a cada cosa conforme la misma escritura lo plantea. ¿Listo? Bien. Vamos entonces a trabajar, por ejemplo, abran su Biblia en Mateo 23. Mateo 23.
Peleas tremendas que todavía persisten en nuestros tiempos por cosas secundarias que no deberían dividirnos, que no deberían causar brechas entre nosotros, que no deberían causar fisuras entre nosotros, esas cosas que son secundarias. Mateo 23, 23. Contexto de Mateo 23. Siempre vamos a trabajar así. ¿Cuál es el contexto de lo que estamos analizando? El contexto es que el Señor está dando un discurso fuerte, bastante fuerte, contra los escribas y los fariseos, ¿cierto? Bien. Estos señores eran característicos, tenían unas características muy marcadas, que ellos, precisamente su nombre fariseo, que es supremamente santo, supremamente apartado, una persona supremamente ortodoxa, recta, rectitud, por eso se llamaban fariseos, le ponían a todo el mismo valor, y en medio de esa equivocación, a ver, cuando usted trata de darle el mismo valor a un billete, voy a ponerlos a reflexionar, que me animé. Cuando usted se esfuerza por ponerle el mismo valor a un billete de 2.000 y a uno de 6.000, lo que sucede es que resulta quitándole el valor al de 100.000. En últimas, no, lo contrario, aquí le está dando el valor de 100.000 al de 2.000. En últimas, lo que los fariseos lograron es que invalidaron los mandamientos fundamentales por aquellas cosas secundarias. Entonces, el mismo Cristo nos autoriza a identificar las cosas secundarias de su misma palabra. Por eso digo que esto no es inventado por ahí de unos tipos supereruditos que dijeron vamos a inventarnos unas leyes para la Biblia. No, la Biblia es la que la arroja. Miren, el mismo Cristo nos está autorizando. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Esa era el calificativo que daba Cristo. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que diezmáis la menta y el eneldo y el comino! Bien. ¿Qué hacían los escribas y los fariseos? No vayan corriendo. ¿Qué hacían? Diezmaban. Es decir, daban el diezmo de la menta, del eneldo y del comino. Y dejáis, o sea, no practicaban. ¿No practicaban qué, José? Entonces Cristo dijo que sí había cosas más importantes dentro de este mismo libro. ¿Sí ven? Pues ese es el libro que está diciendo, no un hombre que se está inventando. Dejáis lo más importante de la ley. Entonces, entre diezmar menta, eneldo y comino era fundamental. Entonces, pongámoslo ahí, no lo pasemos por alto. Entonces, ya encontramos que hay una cosa fundamental. ¿Logran ver bien desde allá o muy poco? Y una cosa fundamental que es, díctenme, la justicia, la misericordia y la fe. Misericordia. ¿Y qué? Y la fe. Y la fe. Que estas tres cosas son ¿qué? Fundamentales. Y que sin embargo hay algo secundario, que es que diezmar. No es necesario nombrar las cosas, sino esto solo. ¿Sí? ¿Identificaron entonces? Hay personas que se encaprichan en que cada letra que tiene la Biblia toca imponérselo a la iglesia. Se encaprichan y arrancan desde Génesis y se encaprichan, y seguramente les faltará poco para decirle a la esposa que si está menstruando no debe ir al culto y que no debe tocarlo, cosas como esas, ¿cierto? Arrancando las cosas de su contexto. Cuando lleguemos al contexto ustedes lo van a disfrutar muchísimo. Yo lo voy a disfrutar, todos vamos a disfrutarlo. Ya muchos de ustedes
tienen un poquito ya rayado el oído que se hable tanto del contexto en los sermones y se escuche tanto el contexto. Hay personas que hablan bastante del contexto, todavía no lo tienen claro. Cuando lleguemos al contexto nos vamos a dar cuenta qué es aquello del contexto. ¿Listo? Entonces, cuando no nos percatamos de estas dos cosas fundamentales, de esta consideración, he escuchado a varios pastores dándole vuelta. Se van por aquí, se van por allá y dándole vuelta. El que no diezme se va al infierno. ¿Ustedes creen que eso es así? No es así. No diezmar o no ofrendar es pecado. Sí, claro, es pecado. Claro, es pecado. Sí, es pecado. Pero entre diezmar y practicar estas cosas, esto es fundamental. Porque si no hay justicia y si no hay fe, no hay salvación. Si notan que si no hay esto de acá, no hay salvación. Porque sin fe hay salvación. No hay salvación sin fe. Sin embargo, quizá el Señor lo reprenda. Pero esto no le hace falta para su salvación. ¿Le hace falta qué? Esto es fundamental. Es más, la Biblia dice, sin fe es que imposible agradar a Dios. No dice, sin diezmar es imposible. No. Entonces, esto hay que mantenerlo equilibrado. Ahora, hay gente que les gustan las tangentes. Las tangentes son de los triángulos de esto, las tangentes. ¿Se acuerdan que nos enseñaban eso? Que lo mandaban a uno enfermo para la casa, hablando de eso. Entonces, a la gente le gusta la tangente de que, como esto, a ver, secundario quiere decir que no hay que hacerlo, o que hay que hacerlo. ¿Se da cuenta? Entonces, muchos entienden que lo secundario es no hacerlo. El pastor nos dijo que diezmar es secundario, entonces no lo voy a hacer. Hombre, está pecando, porque el Señor no está diciendo que no, sino que esto era necesario hacer. Me gusta eso. A ver, esto era necesario hacer. ¿Están en su Biblia? Sí. Esto era necesario hacer, ¿sin qué? Sin dejar de hacer. Debe seguir diezmando, debe seguir ofrendando, pero bajo ninguna circunstancia debe pasar esto por encima de esto. Pero no está diciendo la Biblia que no hay que hacerlo, ¿cierto? Entonces, cosas como, por ejemplo, el ejercicio que acabamos de hacer con la cobertura. La cobertura no es esencial para la salvación, es secundario. Es secundario. No se le exigirá a ninguna mujer que deba llevar eso para ser salva. No, porque la salvación solamente se alcanza por la sangre de Cristo y por gracia. ¿Sí ve lo grave que es cuando no entendemos esto y comenzamos a interponer cosas para la salvación? Entonces, no es necesario, es secundario, pero es necesario ¿qué? Hacerlo. No se debe dejar de hacer, pero no se puede interponer por encima de lo fundamental, ¿cierto? Entonces, ese texto es supremamente importante. Vamos a analizar otro que está en Primera de Pedro, estoy mal, Romanos 14, el que estamos viendo que está fresquito y que mañana vamos a seguir recibiendo leño de todo eso. Romanos capítulo 14. Mire cómo Pablo nos va llevando, analizamos Romanos 14, nos va llevando para decir de que son cosas completamente secundarias. 14:1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales
todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. No los voy a torturar porque mañana van a recibir látigo sobre esto, entonces no los voy a torturar, tranquilos. El que hace, verso 6, el que hace caso del día busca agradar ¿a quién? Al Señor. Y el que no hace caso del día, ¿a quién busca agradar? Al Señor. ¿Sí ven? Pero tranquilos que esto es mañana. El que come, ¿a quién busca agradar? Al Señor. Y da gracias. Y el que no come, ¿a quién busca agradar? A Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí, etcétera, 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 ¿cierto? Entonces, Pablo deja claro que hay asuntos en la vida cristiana que son ¿qué? Secundarios. Que si un hermano no come algo para agradar al Señor, qué bien, pero que si otro come igual pensando en agradar al Señor, inclusive dice que los dos están bien, ¿se da cuenta? Entonces son cosas que secundarias. Otro pasaje, ya lo pusieron ahí en su... Primera de Corintios 12. El pentecostalismo, cuando vayamos a hacer análisis sobre denominación, este año veremos en el mes de la Biblia denominaciones. Vamos a mirar denominaciones. Así que estudien, todos los que tienen ministerio, estudien denominaciones. Presbiteriana, bautista, anabautista, pentecostal, denominaciones. Cuando analicemos todo esto de las denominaciones, vamos a descubrir algo que ya ustedes lo saben, que el pentecostalismo comienza a principios del siglo XX en la calle Azusa, con un señor pastor de color negro llamado Simon. Este Simon dijo que había hecho un estudio exhaustivo con otra persona, que olvido ahorita su nombre, que habían hecho un estudio exhaustivo en su iglesia sobre el Espíritu Santo, y que en su estudio exhaustivo se dieron cuenta de que la única evidencia que había de que una persona era espiritual o que había recibido el Espíritu Santo era porque había hablado en lenguas. Arrancaron desde Pentecostés, el día de Pentecostés. Citaron el pasaje de Pedro cuando va donde Cornelio, o el episodio del libro de los Hechos cuando Pedro va donde Cornelio, el episodio de los samaritanos que no sabían si existía Espíritu Santo o no y que los apóstoles les pusieron las manos encima y hablaron otras lenguas, etcétera, etcétera. Ellos se anclaron en esos pasajes, ¿cierto? Pero lo que les he recalcado y les sigo recalcando en este estudio de hermenéutica, la Biblia son 66 libros. La Biblia no es el libro de los Hechos. La Biblia no es el libro de Romanos ni los Salmos. La Biblia son 66 libros. De manera que usted tiene que mirar todo el contexto general que existe sobre lo que estamos afirmando. Entonces, si ellos hubieran sido sabios, hubieran encontrado Primera de Corintios. Hubieran leído con atención Primera de Corintios y se hubieran percatado de que estaban chocando con el parámetro bíblico. Entonces, las lenguas, sin duda, era un don del Espíritu Santo para un tiempo específico. Existen, aún en nuestros días existen. No son fundamentales, ni para la salvación, ni fundamentales para la edificación de la iglesia. Y el pentecostalismo dice que el que no habla lenguas no es salvo. Entonces, grave, por no percatarse de leer con atención. Bien, mire cómo comienza él a hablarnos en 12:27.
Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran. Y de repente aparece ahí una palabra muy particular. ¿Cuál? Los que tienen don de lenguas. O sea, es un don del Espíritu Santo. No estamos diciendo que no existe, ¿cierto? O que esté mal, como hacen los cesacionistas. Los cesacionistas dicen que ya no existe el don de lenguas. Entonces, sería uno la persona más vil y mentirosa decir que el día que hablé 3 horas lenguas aquí, entonces decir que estuve engañando a la gente y que estuve engañándome a mí mismo. Entonces, no es que no exista, es que no es fundamental. ¿Cómo la Biblia nos dice que no es fundamental? Ahí toca seguir leyendo bien, Leidita, despacio. Son todos apóstoles. Vamos respondiendo preguntas retóricas. Eso se llama una pregunta retórica. Ustedes van contestando. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos don de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. ¿Respondieron honestamente las preguntas retóricas? ¿O no? ¿Ya saben qué es una pregunta retórica? O les recuerdo otra vez, ya lo he dicho, graben en su mente y tomen nota de todas estas cosas, siempre tomen nota. Si no quieren dañar a las mujeres, por ejemplo, que son colorín, decía el de, las mujeres les gusta escribir de diferentes colores y con florecitas y cosas porque son mujeres, son especiales, son hermosas y les gusta ver bonitas sus cosas, eso está bien. Entonces, si no quieren el cuaderno de repente hacerle una cosa rara, entonces tienen otro cuaderno de notas de cosas yo para anotar eso. ¿Sí? Pregunta retórica es la que no es una pregunta, es una afirmación. Y para darle la fuerza de afirmación, se le llama ¿cómo? Preguntas retóricas. Entonces, como Pablo quiso darle esta grandeza al escrito, si lo hubiera escrito de forma afirmativa, ¿sabe cómo se escucharía? Se escucharía de la siguiente manera: porque todos no son apóstoles, tampoco todos son profetas, tampoco todos son maestros, tampoco todos hacen milagros, tampoco todos tienen dones de sanidad, tampoco todos hablan lenguas. Pregunto, ¿la Biblia está dando por afirmado que hay gente que nunca hablará lenguas? Sí. Está dando por afirmado. ¿De dónde saca entonces el pentecostalismo que el que no habla lenguas no es espiritual y que no se salva? ¿De dónde lo sacan? Y entonces se hacían cultos de petición de promesa, donde se pasaban las personas adelante a orar con mucho fervor, a pedirle al Señor que por favor derramara el Espíritu Santo, etcétera, etcétera, y hasta pues a nosotros se nos ha reclamado. A nosotros se nos ha reclamado que por qué no se volvieron a hacer dichos cultos. ¿Por qué no los volvimos a hacer? Porque su pastor entendió que es secundario. Entonces, si alguien habla lenguas, yo no le voy a prohibir porque la Biblia me dice que no se lo prohíba, ¿cierto? Pero ahora aprendí que hablar lenguas no es fundamental, es una cosa que secundaria. Ahora, préstenle atención al 31, aquí es donde está el meollo. Procurad pues, a ver, ustedes, por favor, mis amores. A ver, esta palabra, esta no es una W, esta es una M. Cuando usted lee que mejor, ¿qué es mejor? Más alto.
que se destacó. Eso, Diego, ya se arriesgó a filosofar. Entonces, cuando hablo de mejor es que hay dos cosas, hay dos puntos. Cuando hablo de mejor es que estoy discriminando que este punto es mejor que este otro. ¿Sí ven? Cuando yo digo que es mejor esta mesa que la otra, estoy discriminando que esta tiene más comodidad, es una mesa mejor, de mejor material, es más cómoda y presta más servicio. ¿Estamos entendiendo, mis amores? Entonces, si el apóstol dijo que hay dones mejores, ¿qué quiere decir eso? Unos que son más importantes, más trascendentales, Están más altos que los más hermosos. más fundamentales. Más fundamentales. Yo contestaría así. Eso, él quiso decir que hay dones mejores. Pero ustedes hicieron bien con toda esa retórica. Eso también es retórica, Carlos. Cuando usted amplía y cuando usted lanza para eso también se llama retórica, ¿sí ven? Entonces, si el apóstol está diciendo que de los dones que da el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es santísimo, santísimo, precioso y todo lo que da él es bueno. Pero sin embargo, Pablo me está diciendo que de los dones que el Espíritu Santo da, hay unos que son ¿qué? Mejores. ¿Sí ven? Ahora, no debe el capítulo 13 estar ahí, ni el capítulo 13 debe comenzar ahí. Pero eso no interesa. La anécdota que ustedes ya la conocen es que la persona que era muy juiciosa con lo de los versículos, entonces no perdía tiempo, pues era un libro tan extenso, la Biblia, con ponerle versículos. Entonces él viajaba y montaba su caballo, iba viajando y él iba colocando versículos. Entonces el caballo hacía esto y ahí te daba un versículo. ¿Sí ven? Entonces el capítulo y el versículo muchas veces comienzan donde no deben comenzar, pero eso no importa, eso no interesa, eso no altera nada la Biblia. Ese 13 no debe comenzar ahí, porque es lo mismo, no debe comenzar ahí. Mas yo les muestro un camino que, cuando es más, ¿qué es más? ¿Qué es más? Que tener todos estos dones, hablar lenguas, sanidad y milagros, es menos todos los dones y todo esto es menos que el amor. Que entre todos, lo más fundamental, ¿se da cuenta de las cosas fundamentales? Es decir, que si, vean, que yo me llaman a orar por un enfermo, oro por él y a los 3 días muere. No pasa nada, ¿cierto? Y que si nunca hablamos lenguas, no pasa nada, no, el Señor no nos va a quitar nada. Y que si nunca, qué sé yo, tenemos algún don de administración en la iglesia, nos dieron a administrar lo de unas empanadas, lo de 50 empanadas, nos dieron a administrar y llevamos a la quiebra, ¿cierto? Compramos una harina carísima y cuando se hizo cuenta, entonces le dieron 50,000 pesos para la empanada y usted gastó 70,000 y la venta fue de 30,000, entonces usted fracasó en su administración. Entonces puede que no tengamos dones de administración, pero ¿qué es lo fundamental realmente aquí? Lo fundamental es ¿qué? El amor. El amor. ¿Van siguiendo con juicio? Entonces aquí, si ustedes se dieron cuenta, ya hay 2 cosas fundamentales. Una, que entre los dones hay dones más fundamentales o fundamentales, que hay dones secundarios, pero que entre los dones y la virtud del amor, ¿qué es lo fundamental? El amor. Y nosotros no le prestamos atención a eso a la Biblia. Miren, llega una persona
y en este caso no es como el pastor Pedro que va a llorar y a los 3 días muere, sino llega una persona enferma de cáncer y ora y a la siguiente cita médica le dicen, wow, hay algo extraño, pero usted no tiene absolutamente nada. Inmediatamente las personas quieren elevar a esa persona, exaltarla, porque tiene el don, el sublime, el altísimo, el sobrenatural don de sanidad. Y esa persona es arrogante, de repente es poco amable, es petulante, y dicen que no importa, que es tan santísimo porque ha sanado cáncer, pero que si no tiene amor no es relevante. Si hacemos esas apreciaciones muchas veces en la iglesia, la Biblia me está diciendo que entre todos los dones y el amor, ¿qué es lo fundamental? Ahora yo les mostraré un camino más excelente. ¿Cuál es el camino más excelente? Primera de Corintios 13, que nunca se nos puede olvidar. Y dice, si yo hablo lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, ¿qué? ¿Sí ve? Y que si yo tengo todos los dones de tal manera, vean, mire esto tan grave, que si yo puedo traspasar un monte, Monserrate, pásate a Suba, inmediatamente pasa algo y el monte se pasa para allá y Monserrate queda al occidente ahora, para que quede cerca de mi predio y yo cobro ahora. Que si tengo toda esa fe, pero que si no tengo amor, dice ahí que nada soy. ¿Se acuerdan que expusimos esto acá? Aprendan a identificar, por favor, cuando lean la Biblia, secundario y fundamental. Estas dos cosas, se los suplico, por favor. Fundamental y secundario. Y hay personas que hacen tanto énfasis en lo secundario, en la ropa, en todas esas cosas, y andan detallando ropa y todo eso, analizar, y se olvidan de esto, de lo que es fundamental, ¿cierto? Entonces, encontramos, vamos a poner otro ejemplo, no sé si haya otro pasaje aquí, obviamente, a ver, pasen a 13:13, Primera de Corintios 13:13. Otra vez la Biblia nos habla de fundamental y secundario, otra vez. 13:13. Miren, y ustedes van aprendiendo a identificar eso y a darse cuenta, pero si uno no estudia, y existe el movimiento pentecostal. Hay pentecostales trinitarios y pentecostales de la unicidad, y son 25 millones de pentecostales en América Latina que sobrepasan a todas las iglesias de sana doctrina. Y creería uno que son la eminencia, y saben defenderse, y saben hablar, y son prominentes. Mire semejante aberración que hay. ¿Por qué? Porque no se fijan en todo el contexto. Entonces, sí, la iglesia primitiva, no nuevas lenguas, porque era un don fundamental para ese tiempo. Ya no es fundamental hoy en día. ¿Por qué? Porque hay academias por todo lado donde le enseñan a uno idiomas, donde le enseñan inglés, donde el mismo celular traduce. Entonces ya el Señor no coloca a una persona aquí que hable alemán o que hable inglés o que hable eso sin necesidad de ir a estudiarlo. ¿Por qué? Porque hay muchos métodos ahora y la Biblia se ha traducido. Entonces el don comienza a tener una ¿qué? Una decadencia. El don ya comienza a decaer porque no es fundamental. Pero los pentecostales debieron haberse fijado en todo el contexto, en todo el consejo de Dios. ¿Quedó claro? Amén. Y hagan preguntas. Porque noté que en la tarea había como lagunas, porque no pregunto. Pregunten, digan, no entendí la tarea, hasta que usted no me dé un ejemplo, yo no hago tarea. Me declaro en huelga de hambre. Bien, 13:13, mire. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. ¿Permanecen qué? La fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Y otra vez, mayor, otra palabra, entonces mejor, ahora mayor. Mayor. Que entre esos tres, ¿cuál es más grande? ¿Cuál es fundamental? Ah, bueno.
Entonces, que hay una doctrina fundamental en la iglesia del Señor, lo vamos a ver con los que me siguen con Gálatas el día jueves. Arranca Pablo a decir a estos Gálatas: mire, si ustedes están tan estresados, tan apasionados, tan fanáticos, tan enfermos, tan, mejor dicho, inquietos, y yo no sé qué más adjetivos traer, ansiosos, gracias Diego, están ansiosos de cumplir la ley, en una sola palabra se cumple toda la ley. ¿Cuál? La ritual, la civil, toda la ley se cumple en una sola palabra. ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti. El amor. ¿Cuál es la doctrina fundamental en la iglesia? ¿Y lo ponemos en práctica? Muy poco, ¿cierto? Nos tenemos cositas por acá en el corazón, un cosquilleo leve, suavecito, pero lo sentimos, ¿cierto? Ese crespito no me cae bien y se me hace cerca, como que no, y siempre tiene que hacerse ahí cerca de mí, ¿cierto? Y siempre esa situación, y sin embargo, sí le vamos a poner cuidado a la ropa y a toda esa cantidad de cosas, y elevamos eso al cielo, arriba, a lo sublime, aunque el corazón esté sintiendo inquietos contra nuestro semejante, nuestro hermano. Cuando comiencen a leer, porque alguien de pronto va a comenzar ahorita a estudiar, cuando lleguemos a libros, a todo esto, cada uno tiene que comprometerse a estudiar un libro y darme un comentario de ese libro. O sea, si no lo hacemos, entonces ¿para qué estamos aquí? Entonces usted tiene que estudiar Efesios y hacerme un comentario. Hacer un comentario como lo hace MacArthur, como lo hace Spruce, como lo hacen Matthew Henry. Luego, ¿qué pasa que nosotros no podemos hacer? O sea, el Espíritu Santo no está en ustedes. O sea, se creen tan incapaces. Entonces me hacen un comentario. Entonces dicen: ay, Señor bendito, yo voy a escoger la carta de Tito. Está bien la carta de Tito. Y otro dice: pastor, el Espíritu Santo me reveló que yo debo estudiar Filemón. Listo, está bien. Lolita me dice: pastor, soñé por revelación que yo debo estudiar la tercera de Juan. Está bien, ¿cierto? Yo no sé si alguien se atreva a decir: estudiaré el libro de Isaías y le traeré al pastor el comentario del profeta Isaías. Yo no sé si alguien se atreva, pero pues si se atreven, para adelante. ¿Listo? El consejo mío sería: vayan por libros cortos. Entonces ya los amenacé, ya debieron de haber empezado a estudiar su libro. Y tiene que hacer el comentario. El primer capítulo nos quiere decir esto, el verso 2 nos quiere decir esto, el verso tal nos quiere decir esto, y hacer su comentario y traerlo y presentarlo, ya no en hojas así, sino bien en computador, bien hecho, bien, ¿cómo se llama? Así como está esto, argollado, bien ahí. ¿Listo? Pero no vayan el pastor dice: pastor, nos dijo comiencen ya. Y ahora nos dicen: no, sí, comiencen ya a leerlo, escójanlo ya, pero no vayan a comenzar a hacer nada hasta que no se sepa cómo es que se hace un comentario y se abordan estos temas. ¿Listo? ¿Que cuál es el mayor? El amor. Colosenses 2:20. Y me estoy demorando, se me fue una hora. Colosenses, ¿qué? 2:20. Nuestra iglesia todavía está enredada con ropa y con esas cosas. Estamos mal todavía. Van a pensar que eso ya lo superamos. No lo hemos superado. Colosenses, ¿qué, mis amores? 2:20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, cuidado. ¿Por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos? ¿Qué es un precepto? Precepto es una ley, es una norma, es una orden, una norma. A preceptos, tales como... A ver, Pablo está diciendo que nos sometamos a los preceptos o que no. ¿Estás seguro, Nelson, cierto? A ver, léalo, escuchemos con tranquilidad.
¿Que nos sometamos o que no? Contestó bien al principio, estaba seguro que no. Pablo, ¿qué está diciendo? Que no. Y a uno lo intimidan, decirlo. Ahorita yo también sé que es estar intimidado. Sí, yo también he experimentado eso. ¿Qué es uno estar intimidado? Pablo, ¿qué está diciendo? Que no se sometan a esos preceptos. ¿Cuáles preceptos? No manejes eso. No manejes eso. No gustes eso. No toques aquello. Entonces, en nuestros tiempos, ahí pasando Nepal, cuando usted va por los montes del Himalaya, entonces llega, pasa Nepal y ahí abajito de Nepal, entonces un siervo dijo: pongo mis condiciones para permanecer adherido a la Iglesia Apostólica Cristiana. Pongo mis condiciones. Mis condiciones son que no se sienten hombres y mujeres revueltos. Imagina esos preceptos. Que no hay que meterse a una piscina. Y que cuando se vaya a paseos a ríos no deben estar hombres y mujeres en el río revueltos. Y no sé qué otros preceptos. Cuando uno no ha leído la Biblia, no la estudia con juicio, sale con tonterías como si estuviera consumiendo alguna sustancia, como si se estuviera comportando, soplando algo por su nariz. Cuidado con eso, hay que leer la Biblia. Y cuando el pastor diga, por ejemplo, le dije con cariño a Mayrita: ¿dónde está su cobertura? ¿Tengo la autoridad de decirlo o no? ¿Por qué? Porque está en 1 Corintios 11. Y si no estuviera, la niña puede increparme: pastor, pero usted me está exigiendo algo para estar en este seminario y no es bíblico, porque no está. O sea, muéstremelo por la Biblia. ¿Sí ven? Bien. Entonces, que no hay que someterse. Mira el verso 23, sigamos con esto. Yo sabía que corría el riesgo de lo académico revolverlo con predicación, pero bueno, aquí se vale todo, ¿vale? Tales cosas, mire, póngale atención. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo. Es decir, que ciertas disciplinas son buenas. Pongamos un ejemplo. Es correcto decirle a las personas que vamos a hacer una salida de iglesia y que vamos a ir al río. Es correcto decirle a los hermanos y a las hermanas que deben llevar una ropa apropiada. ¿Es correcto o no es correcto? Sí, es correcto. Bueno, no es una doctrina de la Biblia. Es correcto decirles a las hermanas que deben llevar por lo menos hasta la rodilla su pantaloneta, cubierto totalmente sus pechos, su abdomen, todo cubierto con su camiseta, porque vamos a entrar a ese lugar. Es correcto decirlo, ¿cierto? Entonces mira lo que dice Pablo: eso tiene cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo, ¿pero qué? Pero no tiene ningún valor. ¿Contra qué? Es correcto que yo como pastor le enseñe a mi iglesia que no es correcto comprarse un pantalón de $1.000.000. ¿Es correcto o no es correcto? Que yo los exhorte y les enseñe que no está bien comprarse esas cosas de ese valor. Sin embargo, si una persona quiere ir a comprarse algo de $1.000.000, pues vaya, cómprese. Yo no lo puedo ni poner en disciplina ni expulsarlo de la iglesia. Tales cosas. Hay muchos ejemplos grandes que yo podría darles aquí. Que cuando usted vaya leyendo la Biblia, identifique lo que fundamental sobre qué, lo secundario, que hay muchísimas cosas secundarias, ¿cierto? Entonces, de una vez tarea, una sola cosa, está bien, una sola cosa, una sola.
buscar desde Génesis hasta Apocalipsis, a donde lo encuentren, que no sea el libro de Mormón ni sea eso, sino que sea dentro de la Biblia. Búsquenme dos ejemplos, uno de algo fundamental y otro de algo secundario. Me van a buscar dos ejemplos, es decir, uno de cada uno, no estoy viendo 5. Y de esta tarea se salvaron porque yo había dicho 10, pero bueno, 5 y 5. Entonces, espero que por lo menos han traído 6. Pastor no lo pidió, pero aquí traje 6. Van a buscar algo fundamental y algo ¿qué? Secundario. Reforzamos porque van a comenzar ustedes a estudiar la Biblia. Ya comenzaron a estudiarla. Que secundario no quiere decir que no hay que hacerlo. Que lo que quiere decir secundario en la Biblia es que no es necesario ni indispensable para la salvación, que hay doctrinas fundamentales para la salvación. Entonces, me van a buscar ejemplo y ejemplo. ¿Listo? Pasamos al cuarto, entonces. Cuarta consideración general. Esta cuarta es apasionante. Estamos demorando 1 hora por punto. Bendito el Señor. ¿Cuántos años vamos a durar en esto? Todos alcanzan a leerse. Lo claro y qué. Ya ustedes van advertidos, van ya juiciosos, van advertidos de que van a encontrar cosas oscuras y cosas que demasiado claras, pero demasiado claras que un niño las entiende, ¿cierto? Demasiado claras y cosas demasiado ¿qué? Oscuras. No se asusten, no se preocupen, no entren en pánico, no hagan como la persona que en fin lo animaron a leer la Biblia y él se congregó con nosotros un poco de tiempo. Esto no es un chiste, es algo real. Y lo animaron a leer la Biblia y comenzó a leer y abrió por allá en Éxodo o en esos lugares y leyó. Y mandó Jehová Dios a matar los niños y las mujeres y los de pecho, mandó a matarlos. Y cerró esa Biblia y dijo: esto es un libro monstruoso, terrible, ¿quién va a leer esto? Luego el Señor le convierte, le transforma y comienza uno a entender entonces por qué este libro es tan particular. Entonces van a encontrar cosas que, a medida que van estudiando su libro, cualquiera que sea, van a encontrar cosas oscuras y cosas supremamente claras. Ahora, la regla es la siguiente. Dice aquí el maestro que escribió esto tan bueno. Hay cosas muy claras, diáfanas, que hasta el más inocente de los lectores podría entender sin ninguna dificultad. Pero hay otras mucho más complicadas que serán entendidas solamente tras un minucioso examen. Estas consideraciones fundamentales deben ser tomadas en cuenta por todo hermeneuta que desea realizar un excelente trabajo de la palabra del Señor. Entonces, cosas claras y cosas oscuras. Siempre, a ver, cuando algo está oscuro, ¿usted qué es lo que pide? Luz. Sí. Mamita, alcance una linterna, el celular, su celular tiene linterna. Porque está ¿qué? Oscuro. Siempre que hay oscuridad, procuramos, uno lo que hace es prender la luz. O sea, llega y prende la luz y va prendiendo luz, ¿cierto?
Cuando ya uno llega a los 50 es lo contrario, se vuelve apagando luces. Pero bueno, eso es bien. Sí, eso ya es porque está oscuro, es pero el bolsillo. El bolsillo está oscuro, ya uno entra en pánico. Entonces comienza uno a buscar luz hacia la oscuridad. Entonces la regla es esa. Siempre los pasajes oscuros se buscarán o se les dará explicación con la luz de los que son supremamente claros, la luz de la misma escritura. Dieguito, está correcto lo que te ha dicho. Con la luz de la palabra del Señor, que ella arroja luz sobre sí misma, usted encontrará respuesta a esos pasajes. Hay muchos pasajes que lo llamo yo irremediables. ¿Cuáles son los irremediables? Que los grandes eruditos y teólogos, aunque se hayan esforzado, no han podido llegar a un acuerdo. ¿Qué hacemos? ¿Nos decepcionamos? ¿Decimos que la Biblia es enredada? ¿Que la Biblia es oscura? ¿Que la Biblia... o sabemos que es un libro inspirado por una mente infinita? Y que nos quiso arrojar cosas y nos frenó hasta ahí para dejar en nosotros esa preocupación por conocer más a ese Dios precioso. Eso es de mi propio corazón que le estoy diciendo esto, no porque lo haya leído en ninguna parte. El Señor dejó esas cosas para que Pedro se preocupe más por conocer a ese Dios infinito, y dejó esas cosas complicadas para que me apasione por ese Dios tremendo, ¿cierto? Bien. Entonces vamos a buscar un pasaje, mis amores. Vamos a buscar un pasajito claro. Vamos a buscarlo. O sea, si entre todos no encontramos un pasaje claro en los próximos 2 minutos, toca cerrar esto y dejar así. Ya quiere decir que perdimos. La Biblia tiene pasajes que supremamente claros. Entonces, nos vamos, por ejemplo, a el libro de Proverbios. Vamos a ir al libro de Proverbios, a ver. Arriesguémonos con el libro de Proverbios. ¿Cuál es el ejercicio de la comprobación de este punto? Que por lo general usted abre donde abre y encuentra un pasaje claro de las Escrituras. Es decir, que los pasajes oscuros son el 0000 y los pasajes claros son el 99.9999. Es decir, que no hay disculpa de decir, oiga, pero qué libro tan oscuro. No entendí absolutamente nada. Sí. Bueno, vamos a ver Proverbios 29. A ver si usted dice, hombre, esto sí está demasiado oscuro, difícil. A ver, ayúdenos a interpretar, entremos en ayuno y oración, etcétera, etcétera. A ver, Proverbios 29. ¿Ya lo tienen? ¿Trajeron su Biblia o no? Porque quiero atreverme a que todos levanten la Biblia, porque si no traen Biblia, no vengan. Toca traer Biblia porque estamos estudiando la Biblia. Electrónica no, porque se le puede caer de las manos, o se queda sin batería, o se resetea, es que se llama, se reinicia, o todas esas tonterías que le pasan a la electrónica. No, es la Biblia física. Esta no necesita energía eléctrica. Esta no necesita, no se, ¿cómo se llama? No se descarga nada. Bien. No se desconfigura, todo eso así. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él claro o oscuro. A ver, pasean a una persona, José, y le dicen, si usted sigue con esa mujer que no es suya, como es casada, usted sigue persistiendo en frecuentar a esa mujer,
¿Busca la muerte o busca un problema bien grave? José, perdónenme que lo ponga usted como ejemplo, porque eso es sumamente malo lo que estoy diciendo, pero bueno. José endurece, ¿qué es la cerviz? No me digan que eso es oscuro. La cerviz es el cuello, el pescuezo aquí. Vea, se da cuenta. Endurece la cerviz es el pescuezo. Entonces, ¿qué quiere decir endurecer la cerviz? Terco, reterco como una mula. Es una persona reterca que se le dice que no diga así, que no hable así, que no se comporte así y lo sigue haciendo. ¿Cierto? ¿Qué le pasará a esa persona? ¿Y qué? Es decir, que cuando el marido de la señora lo ponche saliendo del motel, le arroja sus 6 disparos, implacable, porque lo dice también el mismo proverbio. Entonces, si uno no entiende esto, es porque ya está, ¿sí? Entonces, ese es un pasaje. Pero vamos a hacer entonces ahora la prueba. Vamos a abrir así. Ahí así, vamos a abrir así. Sí, con el dedo. Cantares. Y entonces, esa anécdota es formidable. A mí me gusta repetirla, es súper chéverísima. ¿Qué debo hacer para que las Sagradas Escrituras me hablen cada día? Entonces, hay consejeros brillantes en la Biblia, en la iglesia, consejeros formidables. Hermano, cierre sus ojos, haga una corta oración y abra la Biblia así, con sus ojitos cerrados, y pone su dedito índice de la mano derecha, no de la mano izquierda, porque los de izquierda siempre se han torcido. Póngalo ahí. Donde ponga su dedito, eso es lo que el Señor le habla para ese día. Sale esa persona pero dichosa, feliz, contenta, y le habían dicho cómo le hablaba a Dios. Abrió. Salió el pasaje y salió Judas y se ahorcó. Entonces la persona llama inmediatamente, hermano, me parece, no sé, estoy desconcertado, es que me salió este pasaje. No, hermano, vuélvalo a hacer, es que usted de pronto no oró bien, qué sé yo, no le reveló bien el Señor, vuélvalo a hacer. Entonces vuelve y hace el ejercicio y curiosamente le sale casi en la misma página o le sale por ahí mismo, y ve tú y haz lo mismo. Entonces, sigue desconcertado, ya no llamó, ya está un poco mal geniado, y ahora vuelve y abre con un poco más de violencia, vuelve a abrir y pone el dedo y le sale el texto: lo que has de hacer, hazlo pronto. Esa no es la forma de estudiar la Biblia, mis amores. Si no es que agarra un libro y comienza a estudiarlo con juicio. ¿Qué me está hablando la palabra del Señor? No tonterías. Bien, entonces abrí y me salió, mire, sin buscarlo. No, usted me dijo que yo abrí así. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Que toca darles una clase de leer dramáticamente. Yo no les dije narren el pasaje, les dije hagan una lectura dramática, encárnenla dramáticamente. No les dije explíqueme el pasaje, dramatícelo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, a los 3 segundos, ¿qué entendemos?
que hay una persona ahí que está dolida y que se está arrepintiendo de una cosa muy fea que hizo. Puede que usted nunca sepa quién. Abre la Biblia. O sea, usted no sabe todavía que existió el rey David, nada. Y usted todavía no tiene idea, ni puso atención que es Salmo de David. No. Usted lee. ¿Y qué razona a los 3 segundos? Hay una persona supremamente avergonzada y muy dolida con una cosa feísima que hizo, porque ahí dice que yo reconozco mis rebeliones y que mi pecado está siempre delante de mí. O sea, ¿se entiende eso o no se entiende? Ahora, entonces, y vuelve usted hace así y sigue, y todo donde usted busque, la Biblia es que claro. Pero de repente se encuentra usted con textos que le van a romper su cabeza. Entonces vamos a buscarlo. Dice amén, el libro del profeta Ezequiel. Y noten ustedes, mis amores, que con un poquito de análisis nos damos cuenta que es un pasaje claro, totalmente claro, que Ezequiel estaba viendo la gloria de un Dios indescriptible, grande, tremendo, y que él vio esa gloria tan impresionante y ese fuego y esos rayos y todo eso, que la gloria del Señor es ¿qué? Indescriptible, ¿cierto? Vamos a buscar uno y ustedes mismos de repente lo van a volver a leer, y si se atreven a hacer un comentario de ustedes, porque si van a buscar MacArthur y van a buscar eso, entonces mejor no hagamos nada. Él ya estudió. Él dijo que había durado 43 años exponiendo el Nuevo Testamento y que había dado tristeza y se arrepentía de haber ido tan rápido. Entonces él ya sabe. Entonces, si usted va a buscarlo de él, mejor no hace nada. ¿Cierto? Bien. Génesis capítulo 6. Usted va contento leyendo Génesis. Y usted dice, no, esto es formidable, esto es un pasaje solamente claro. No, tremendo, la creación. Y dijo Dios sea la luz, y la luz fue. Yo entiendo eso, ¿cierto? A ver, entonces aquí, claro, y ustedes ponen el pasaje oscuro. Y ustedes ponen el pasaje, ¿listo? El de aquí lo vamos a colocar, Génesis 6. Listo. Aconteció, y usted se alegra. No, gloria al Señor, me siento en libertad, me siento realizado, Señor, derrama tu gracia, ¿cierto? Y levanta sus brazos, usted contento. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, entonces uno dice formidable, gloria al Señor. Siempre han nacido niñas, siempre o no, siempre han nacido niñas, siempre. Note que antes nacen, no, es lo contrario, nacen más varones, pero al final las que llegan siempre a la meta son las mujeres, los varones se van quedando por la mitad del camino. Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces usted dice, hasta el momento todavía no encuentro nada oscuro. Usted rápido hace una conclusión. Usted dice, estos eran los hijos de Dios. Como decir Carlito es un hijo de Dios, como decir el hermano Diego Galindo es un hijo de Dios, el hermano Nelson Galindo también es un hijo de Dios. Y esos tres varones vieron que los hijos de los hombres tenían niñas hermosas y comenzaron a escoger. Entonces Carlito echó a Lutari, etcétera, etcétera, Diego a Yanmil, etcétera, ¿cierto?
Galindo le necesito a Paola y listo. Entonces yo no le veo nada extraño. Eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Uno sigue contento leyendo el pasaje. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Todavía sigue uno muy contento, ahí no ha pasado nada, que el Señor está enojado, ¿cierto? Y que el Señor ya no va a pelear más con los hijos de los hombres, no va a pelear más, sino que les va a dar ¿cuántos años? Ya no que los 900 de Matusalén ni nada de eso, sino 120 años. Verso 4. Y uno dice: Señor amado, ¿no debería comenzar un capítulo ahí o algo al margen, que Moisés hubiera tomado el trabajo? No. Ahorita sí los hombres de Dios ponen notas al margen. Moisés no puso notas al margen, él simplemente iba escribiendo. Había. Aquí nos toca empezar a estudiar también el español, bendito el Señor, ahí nos rajamos todos. ¿Este verbo es qué? Pasado. Es un verbo pasado. ¿Qué había en ese entonces? ¿Había qué? Había gigantes. Había gigantes en la tierra en aquellos días. ¿Ustedes le creen a la Biblia? Amén. Es decir, ¿esto es simbólico o es literal? Literal. Porque también vamos a llegar a lo simbólico, a lo literal, a todo eso. Y nos vamos a demorar contentos mucho rato. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y ahora sí se complicó la vaina. Y después, ¿y esto qué es? Miren, que antes de aquí ha pasado algo. Y usted dice: pastor, ¿en serio uno cuando va a estudiar la Biblia tiene que hacer todo eso? Sí, señor, tengo que hacer todo eso. Si ustedes no van a hacer todo eso, serán mediocres. Y cuando una persona les pregunte algo complicado, usted lo único que va a pasar es vergüenza y decir no sé, o va a decir una locura, como muchos por ahí. A la China Piraquive le hacen preguntas, eso hay 2.000 personas ahí en los auditorios prominentes, y le hacen preguntas sobre Zacarías, y ella se suelta tranquila, hasta el descaro y la canallada de decir que el Señor le dijo que le ayudara a escoger a los salvos. Oiga, grave, hay que lapidarla. Yo pido lapidación. Y después, ¿qué es este después, mis amores? Sí, mamita. Después de otro acontecimiento. Y después de que pasé por Home Center y compré la lavadora, pasé a Bancolombia. Y después de que entré a Home Center y compré la lavadora, ¿pasé a dónde? A Bancolombia. Es decir, este después es porque ya estoy informando que antes de este después hubo ¿qué? Otro acontecimiento. Entonces la cuestión se pone seria. Y después que se llegaron, ahora sí se complicó la vaina. Y después que se llegaron, esto es sexo. Todo eso usted tiene que ir haciendo notas. Se llegaron, ¿cómo así que llegaron? Hoy en día llegar es que usted timbra y llegó. Sí, usted llegó. Dice, ay, llegó, ¿cierto? Acaba de llegar, ¿cierto? Llegaron. El verbo llegar, yo llego, tú llegas. Esto, si
si nosotros asimilamos esto con sexo, nos dice, oiga, pero no, esto es sexo. Entonces usted tiene que comenzar a leer dramáticamente, existencialmente, y dice, y después que los hijos de Dios tuvieron sexo con las hijas de los hombres, ay, aquí hay una complicación. Ya está enredado. ¿Puedo borrar esto o no? Listo, no importa. Mire, hasta que usted no desbarate el versículo totalmente desbaratado, porque se llama exégesis, es decir, sacar todo lo que el texto tiene. Brayita ya hizo bien letras bonitas lo de Contreras o no. Y eso lo necesitaba mañana, amigo, pero no importa. No se ha acabado. Bien. Mire esto. Entonces, hijos de Dios. Usted hace así en su estudio. Y hay hijas si como un gran grupo de eruditos, entre ellos de repente de Nepal puede que los haya, si entre el grupo de eruditos me dicen que estas dos cosas son lo mismo, cuando la Biblia me discrimina dos cosas con ciertas diferencias, yo tengo que hacer un alto en el camino y prestarle atención. Aquí está hablando de que ambos son hijos, ¿cierto? Son hijos y son hijas. Pero me está diciendo que estos hombres, y los encierro en comillas, nunca vaya a poner sin comillas, porque los únicos que tienen sexo con las mujeres, en términos generales, son los hombres, ¿cierto? Bueno, hoy en día esto está un disparate horrible, las mujeres tienen sexo con mujeres y eso, pero bueno, en términos naturales y generales, los que tienen sexo con las mujeres son ¿quién? Los hombres, ¿listo? Entonces, estos hombres, ¿cierto? Me está diciendo que son hijos de ¿quién? Que son hijos de Dios, ¿cierto? Estas mujeres me está diciendo que son hijas de ¿quién? ¿Esto es lo mismo o es distinto? Porque si a mí me dicen que es lo mismo, entonces yo digo bárbaro. Entonces había una discriminación de hijos de Dios, o los hombres nacían hijos de Dios y las mujeres nacían hijas de los hombres. Entonces, ¿cómo es eso? Si es cierto que hay pasajes oscuros o no. Bueno. Y usted pasa contento por ahí. Es más, hasta le ocurre de pronto hacer un sermón de ahí. Sermón para Congreso Juvenil. Génesis capítulo 6. Los hombres eran hijos de ¿quién? De Dios. Las mujeres, hijas de los hombres. Pues que entre estas personas hay una diferencia. O sea, ¿la hay o no la hay? Sí, la hay. Sí la hay. Entonces, los que nos gusta ir un poquito más fácil, no enredarnos tanto, dicen que es que siempre hay dos linajes. Están los de Seth, ¿sí se escribe así? Los de Seth y los de Caín. Entonces están los de Seth y están ¿cuáles? Los de Caín. Entonces para que esto no se enrede y no se complique, entonces nos dicen estos, entre comillas, eruditos, que los respeto, hay que amarlos, hay que respetarlos, cómo no, que a estos los llamamos hijos de Dios. Hijos de Dios. Y a los de Caín los llamamos ¿cómo?
Bien, vamos a hacer el primer ejercicio. No importa que ya se vaya el tiempo acá, no interesa, ¿listo? Vamos a hacer el primer ejercicio. Entonces, que los hijos de Set, porque Abel lo mató Caín, y le nace un sustituto a Abel, que es ¿quién? Set. Y a este chino lo maldijeron, y que el Señor lo mandó errante, y bueno, todo eso terrible, ¿cierto? Entonces, dicen aquellas personas que quieren suavizar, darle una explicación más ortodoxa y tranquila. Eso llamo yo las explicaciones tranquilas. No se alteren, no se exasperen, no miren monstruos donde no lo hay, ¿cierto? Tranquilos. A estas personas, a todos los que le nacieron a ser los hijos, los nietos, los nietos, tataranietos, los llaman ¿cómo? Hijos de Dios. Y a los chinos de Caín, los hijos de los hombres. Entonces, ¿qué dicen ellos? Los hijos de Ser, los descendientes de Ser, comenzaron a mirar que entre las chinas descendientes de Ser no eran tan bonitas, de las mismas del linaje de que estas chinas no eran tan bonitas, no eran, qué sé yo, y que echaron a mirar para allá, al otro lado allá, y que comenzaron a ver las chinas que habían descendido de Caín y que eran unos bombones, una cosa impresionante. Entonces, que estos chinos, ¿qué hicieron? Se pasaron para acá y que se consiguieron esposas de las hijas de Caín. Con todo respeto, mis amores, demasiado facilista, demasiado facilista, muy facilista, porque aquí hay una diferencia enorme, tremenda aquí, ¿cierto? Esto es secundario. Si yo escucho a un hermano, a un pastor de nuestra iglesia que diga algo diferente, para mí no es ninguna incomodidad, está bien. Pero esto para mí es demasiado fácil. ¿Por qué discrimina a los hijos de Dios y dice que las mujeres son los hijos de los hombres? Entonces, de una vez se encienden mis antenas. Se encendieron mis antenas. Vamos a desglosar y están mirando allá la Biblia, claro, ustedes ya leyeron todo el pasaje. Es más, ustedes son tan tremendos que ya midieron la estatura de los gigantes. Ustedes ya dirán, uy, tremendo, 3,80. Hijos de Dios, otra vez. Estas hijas de los hombres son todas las mujeres, todas. Pregunto, ¿hay las hijas de los hombres cristianos? No me van a hablar espiritualmente, porque mire, había personas que tenían esa maña, pero la iglesia ya se está limpiando de esas mañas. Hermanita, su merced venía sola, no, venía con Cristo, o sea. Eso es ser un odioso, eso es contestar, ¿no? Eso ya saben, no contesten groseros no se contestan, uno contesta coherente. Pregunto, las chinas de los hijos de los pastores, de los diáconos, las hijas, ¿son más bonitas, menos bonitas que las hijas de los inconversos? ¿Son mujeres hermosas todas? Hay unas más o menos, hay unas, o todas son mujeres atractivas todas. Oiga, tan extraño, tan raro, las hijas de los pastores no son atractivas. Yo no sé, pero de las hijas de los diáconos no son atractivas, pero va uno y mira allá del frente y uy, qué bombón, que no hay que es atractivo. Eso no es verdad. Las mujeres son ¿qué? Atractivas. Entonces se enciende la antena y hay una alta probabilidad de que estos no son humanos.
una altísima probabilidad de que estos, ¿qué? A mí se me hace que estos chinos son ángeles. Pastor, ¿de dónde saca eso? Sigamos leyendo el texto, ¿sí o no? Y después que los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres, les engendraron ¿qué? Hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron ¿qué? Varones de renombre. Marca una altísima diferencia entre lo que venía y los que nacieron de esa unión, ¿o no? O sea, ¿hace diferencia la Biblia o no hace diferencia? Venía un poco de gente, los hijos de Seth, los hijos de Caín, venían gente común y corriente, ¿cierto? Y dice, y después de que tuvieron sexo los hijos de Dios con las hijas de los hombres, estos les engendraron unos hijos especiales que fueron tremendos y que fueron varones de renombre y temibles. Todo eso puede usted meterle todo ese dramatismo, ¿cierto? Varones de renombre fueron los valientes. ¿Desde dónde? ¿Y ese renombre qué es? ¿Que es gente común y corriente de la que venía o que estos son de renombre? Los valientes sobresalientes, ¿sí o no? Bien, entonces, como el contexto me viene diciendo que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, se vinieron y escogieron mujeres entre todas, ¿cierto? Luego, en el verso 4 dice que para ese entonces había gigantes en aquellos días y también después de que los hijos de Dios se llegaran a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que de la antigüedad fueron varones ¿qué? A ver, te comienza a hacer un análisis. Seth era hijo de Daniel. ¿Y Caín era qué? Hijo de Daniel. Yo no encuentro que porque los hijos de Seth fueron y se consiguieron esposas de las hijas de Adán, entonces que esa unión de los que eran creyentes y de los que no eran creyentes, entonces salieron unos monstruos tremendos que dominaron la tierra y que fueron tremendos. A mí no me encaja. Yo veo ahí algo sobrenatural, yo no sé ustedes, pero yo sí veo algo sobrenatural. ¿Cierto? Entonces, en este texto los eruditos nunca se podrán poner de acuerdo. Habrá un grupo que dice que son los hijos de Seth, que se fueron y se cuadraron a las chinas de Caín. Y habrá un grupo de eruditos que dicen que fueron ángeles. Ángeles. Y dan citas donde dice los que no guardaron su dignidad, sino que vinieron acá e hicieron cosas tremendas. A tal punto de que a esa generación hubo que extirparla de la faz de la tierra, donde solo quedaron 8. Fue tanta la maldad que hubo, yo diría que peor de lo que estamos viviendo hoy en día. Yo diría que peor en ese lapso de tiempo, a tal punto que quedaron 8 personas. Y se extirpó esa generación, ¿cierto? Otros dicen que sin embargo el gen venía por ahí en Noé, en un chino de los de Noé venía el gen, porque entonces el Goliat de donde sacó los 350 de estatura. Esto será siempre un debate de nunca terminar. Pastor, ¿cuál es su posición? Para mí fueron ángeles que tuvieron sexo con las hijas de los hombres y salió una gente diferente. Que daba miedo, ¿cierto? Bien. Vamos, nos queda tiempo. Analícenlo, leanlo otra vez.
Vámonos para el Nuevo Testamento. Si ustedes en su análisis, en su hojita, la tarea que van a hacer, me escriben algo diferente a lo que yo pienso, no pasa nada. Yo, mis amores, porque esto es que secundario. O sea, yo no pierdo mi salvación por creer que fueron ángeles. Y el que crea que fueron las hijas de Seth, los hijos de Seth, que se cuadraron a la chica de Caín, tampoco pierde la salvación. Los dos vamos a llegar al reino de los cielos, porque aquí no se salva uno por identificar. A ver, Leidita, cuéntame. Le cae mucho en gracia. Cuénteme qué le cae en gracia. ¿No entendiste nada? Nada de las hijas de los hombres. Nada de las hijas de los hombres. Es que no entiendo por qué dice que los humanos eran ángeles y ellos llegaron a tener sexo con las hijas de porque hace una diferencia entre hijos de Dios y hijas de los hombres. Ese hijos de Dios nos despierta un interés. ¿Nos despierta un qué? Otra palabra, un interés. Nos despierta una, bueno, no sé, Nelsito, no me despierta una curiosidad de que esos hijos de Dios no eran los hombres comunes y corrientes, que los hijos también eran hijos de los hombres, o ustedes, a ver, los varones que están aquí son hijos de quién? De hombres, ¿cierto? Entonces, por eso digo, hay un grupo de personas que dice que los hijos de Dios eran la gente buena, que las hijas de los hombres eran la gente mala. Otro grupo de eruditos dice que los hijos de Dios da a entender altamente que son ángeles, porque discrimina entre hijos de Dios y hijas de los hombres, que bajan estos y se unen, tienen sexo con ellas, y que despierta más el interés y la curiosidad. Dice que les nacieron una gente especial, tremendos, dominaron la historia secular, por ejemplo, extrabíblica, como el libro de Enoch. O sea, si quieren leer el libro de Enoch, léanlo, es apócrifo, y no vayan a decir, abrimos en el capítulo 7 del libro de nuestro amado hermano Enoch. No vayan a hacer eso acá porque quedan expulsados inmediatamente del ministerio. Es más, hasta la iglesia nos la sacan. No, pero si quieren leer el libro de Enoch, lean. Entonces, Enoch, en el libro de Enoch, esa historia secular, apócrifa, espuria, apócrifa, quede claro eso, relata de que sí hubo tal unión y que sí eran unos gigantes que daban miedo. Ahí en Job también dice que en primera capítulo 1 versículo 3 dice: un día vinieron a la presencia delante de Jehová los hijos de Dios. Correcto. Venía también Satanás, hijo de Dios también. Sin duda, así es. Entonces, eso que mi hijo está haciendo es lo que ustedes deben hacer. Ese es el ejercicio, ¿cierto? Entonces, si no lo aclaré a plenitud, entonces lo sigo aclarando. Claro que me falta Pedro, por eso no he llegado hasta ahí. Entonces, ¿qué hace uno? Comienza a buscar citas bíblicas. Hijos de Dios, hijos de Dios. Entonces, usted comienza a buscar citas bíblicas, hijos de Dios. ¿Qué más me habla de los hijos de Dios? Entonces, ese es el ejercicio que Dieguito se ha adelantado. El Señor lo bendiga, claro, así es. Por eso, ¿cuál es el ejercicio que dije al comienzo? Los textos que tienen luz arrojan luz ¿para dónde? Para los que están oscuros. ¿Listo? Es que es el ejercicio que hizo Diego. Entonces usted comienza con una concordancia a buscar hijos de Dios. Ahora, Job comienza a arrojarme luz sobre Génesis 6. ¿Cuál es la luz que me arroja Job sobre Génesis 6? Que se presentan los hijos de Dios ante él y que son ángeles, y que además el diablo también es hijo de Dios. ¿Sí ven? Me arroja esa luz allá, entonces me da una alta probabilidad de que sea así.
Bien, Pedro, porque se nos fue el tiempo, mis amigos. Controversia total de Pedro, capítulo 3. Si alguno de ustedes decide exponer martes, primera de Pedro, haré oración por ustedes con todo mi corazón. O sea, yo haré oración. Porque cuando llegue ahí, está obligado a explicar algo. Y el que exponga Génesis, cuando llegue al 6, está obligado a explicar algo. Sí, porque no es ético pasar por encima. Hay que explicar. Bien. Verso 18 de primera de Pedro, capítulo 3. Verso 18 al 22. Pasaje oscuro. De una vez ponen ustedes ahí. Otra vez. Listo. Bien. Ahora sí salió. ¿Paramos o seguimos? Señor bendito, esto es serio. Pasaje oscuro. Controversia a tal punto que aquí sí se han subido un poquito los ánimos. El tono de voz ha subido. Le he escuchado a algunos como Samuel Millos que dice algún disparatado, algún loco. También de pronto he escuchado que de pronto sí ha consumido alguna sustancia por la nariz y se para en el púlpito y sabemos que no es así, ¿no? Nosotros oramos para predicar, pero sí he escuchado que se rozan durísimo sobre este pasaje. Los que dicen una cosa y los que dicen la otra. Vámonos para allá. Y ustedes dirán, yo había leído primera de Pedro 3 veces y yo no me había dado cuenta que él no estaba ahí. Yo antes decía, amén, gloria a Dios. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado ¿qué? En espíritu. ¿Está en mayúscula o en minúscula, mis amigos? Vivificado en espíritu. Entonces, siempre hay que estar amarrados al contexto sin despegarnos ni un instante. Que Cristo padeció una sola vez por los pecados y que el justo murió por ¿quiénes? Por los injustos. Para llevarnos ¿a quién? A Dios. Que se murió su carne, que su carne se murió, pero que fue vivificado ¿en qué? Espíritu. Pero entonces ya me comienzo a preocupar porque está en minúscula. Minúscula. En el cual en espíritu, en minúscula, en espíritu, en el cual, Dios mío, ese reloj, en el cual, o sea, que en este espíritu Cristo hizo algo, que en este espíritu Cristo ¿qué? Entonces usted pone ahí, todo eso lo hace usted. Cristo hizo, vamos en pregunta hasta ahora, porque usted va despacio. En espíritu, en el cual, en este espíritu él hizo algo. A ver, ¿qué hizo él en espíritu? Fue
mis amores, que en espíritu fue. ¿Y qué hizo? Fue y qué hizo. Predicó. ¿A quiénes predicó? Usted va contestando todo. ¿A quiénes predicó? A espíritus. ¿Cómo están esos espíritus? ¿Cómo estaban? Diego. Encarcelados. A los espíritus encarcelados. Sigue complicándose. Los que en otro tiempo, que estos espíritus que están encarcelados en otro tiempo, ¿qué hicieron? ¿Qué es en otro tiempo? Pasado. Muy bien, Carlitos. En tiempo pasado, antes, pasado. ¿Qué hicieron esos espíritus? No le pongan nada más sino espíritu. Usted no tiene que alterar y comenzar a hacer cosas raras. ¿Qué hicieron esos espíritus? Desobedecieron. ¿Esos espíritus qué hicieron? Desobedecieron. Esos espíritus desobedecieron en un tiempo en que Dios hizo algo. Ve que usted va desglosando muy suavecito, muy despacio. Estos espíritus desobedecieron cuando Dios hizo algo. ¿Qué hizo Dios, Giovanni? Ahí está. Que Dios tenía ¿qué? Dios tenía ¿qué? Dios tenía ¿qué? Paciencia. Que en ese tiempo Dios tuvo paciencia. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios y comienza a darnos tiempo y espacio. Nos da tiempo y espacio. Que eso sucedió ¿en qué tiempo? ¿En los tiempos de quién? Señor bendito, se fue el tiempo, qué pesar. En los tiempos de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas, ¿qué? Oiga, está relacionado este texto directamente allá con el que acabamos de leer, claro, está relacionado. Está relacionado, ¿cómo no? Bien. Este pasaje es bravo. Entonces, juiciosos hijitos los Matías, juiciosos, yo en mi vida, todos juiciosos ahí. Para que no desconcentremos a nadie. Reto de interpretación se llama eso en hermenéutica. Reto de interpretación. Cuando usted se apega a la interpretación de un comentarista, entonces usted simplemente está diciendo lo que el comentarista dijo. Ya, eso es todo. Yo no estoy diciendo que esta Biblia no tenga un inmenso valor por ser Biblia comentada. Pero si yo predico lo que está aquí escrito, entonces yo estoy predicando son los sermones de MacArthur, no lo que yo haya estudiado. ¿Eso es honesto? No, eso no es honesto. Ahora, que si hay alguna información grandiosa y precisa que MacArthur me da, yo la puedo emplear y la debo emplear. ¿Cómo no? ¿Sí ve? Pero si yo comienzo a transcribir esto a un sermón, clarísimo. ¿Bien? Entonces, lástima que se fue el tiempo. Desglosamos hasta ahí porque hay más grave para desglosar todavía, pero bueno, hasta ahí. Número 1. Que después que Cristo fue crucificado, primera interpretación, o una de las interpretaciones,
que en el lapso de los 3 días en que Cristo fue crucificado y estaba en el sepulcro del cuerpo, en el espíritu humano de Cristo, ustedes sí sabían que Cristo tiene 2 naturalezas. Usted dice, pastor, todavía no hemos visto cristología, entonces no nos pregunte las cosas. ¿Cristo tiene qué? 2 naturalezas, 100% Dios y qué. Entonces lo que conocen los unicitarios es que si es 100% hombre, tiene espíritu humano y alma humana. Y 100% Dios es ¿quién? Absolutamente Dios. ¿Y ese Dios tiene algo humano? No puede tenerlo. No puede tenerlo porque es 100% Dios, ¿cierto? Pero si el Señor tiene 2 naturalezas, entonces su naturaleza humana es 100% ¿qué? Humana. Decir, como dice el unicitario, decir que la naturaleza humana de Cristo es solo el cuerpo es mentira. Porque cuando yo hablo de cualquiera de ustedes que es 100% hombre, estoy hablando de José, de su espíritu y de su alma. Entonces aquí está hablando del espíritu humano de Cristo, del alma humana de Cristo. Que en los 3 días, Cristo fue hasta ese lugar donde estaban estos espíritus y les predicó. ¿Está diciendo ahí que les predicó? Y fue y les predicó. Ahora, bien, esto todavía sigue siendo hipotético. Que fue en los 3 días y que fue y predicó ¿a quién? A estos espíritus. ¿Se puso bueno esto o no? Ah, bueno. Ahora, ¿cuáles son? ¿Cuáles son estos espíritus? ¿Cuáles son? O sea, ¿quiénes son estos espíritus? Y que hay una gente que desobedeció, que hay unos espíritus que desobedecieron. Pero, apóstol, amado, tú que saliste de la barca y que caminaste sobre el agua, apóstol precioso, tú que, o sea, ¿no podías agregar un renglón más? Hombre, estábamos escasos de tinta. El apóstol me contesta, no, mi amado tiesto diminuto Pedro, no estaba escaso de tinta. Pero apóstol, pudiste haber agregado una línea más y explicarme a cuáles espíritus te estás refiriendo. ¿Qué espíritus son estos? Entonces, los que dicen que estos espíritus son todos los antidiluvianos, que estos espíritus son todos los antidiluvianos, y que el Señor fue hasta allá donde estaban ellos y les predicó a esos antidiluvianos para darles una segunda oportunidad de salvación. Me parece descabellado y peligroso decir eso, porque entonces los católicos aplaudirían. Claro. Si a mí me escuchan decir eso en el púlpito, el católico inmediatamente se levanta y comienzan todos, aleluya, aleluya, alabanza, alabanza. ¿Por qué? No, es en serio, estoy hablando en serio. ¿Por qué? Porque estaría justificando el purgatorio. Ah, porque el católico dice, si ve que sí, hay una segunda oportunidad en el infierno. O sea, ¿el texto es pesado o no es pesado? Ah, bueno, entonces sí ve. Y a veces las personas pensamos, incluido yo, todos pensamos que uno se para ahí, que eso, qué maravilla, que eso va. No, ¿qué espíritus son? Amado apóstol, ¿podrías habernos ayudado con un renglón más y decirnos qué espíritu? Mire, si él nos dice qué espíritus son, creo que nos soluciona una gran parte, ¿cierto? Entonces, yo creo que toca dejar ahí, porque entonces se nos va, faltan 4 minutos, se nos va a ir, esto va largo. Hay por lo menos 4, mire, 4 interpretaciones de eruditos de este pasaje, por lo menos 4 interpretaciones. Entonces, el próximo sábado seguimos con esto, pero les doy por lo menos 2. Entonces, unos eruditos dicen, el Señor
predicó en Noé. Cristo predicó en Noé, y lo que está diciendo el pasaje es que una vez Cristo antes, por eso dice antes, predicó en Noé, como si predicara en Pedro. Entonces, mañana el Señor Jesucristo va a predicar en Romanos 14, ¿y a quién utiliza? ¿A qué tiesto? A Pedro. Entonces, que el Señor utilizó al tiesto de Noé y le predicó a esa gente antediluviana que hoy son espíritus encarcelados. Es decir, fue que estaba predicando ¿dónde? Allá en Noé, 120 años. Y que esos espíritus hoy en día, como ya se murieron ahogados, hoy en día son ¿qué? Espíritus encarcelados expuestos al infierno. Bien. Los otros dicen que no, que él fue en los 3 días que estuvo en el sepulcro, que él fue y le predicó a esos que se habían muerto en el diluvio, les predicó para darles la segunda oportunidad de salvación. Me asusta eso, porque entonces la Biblia comienza a caer, su veracidad, su autenticidad, su inerrancia comienza a caer. Dice la Biblia que está determinado a los hombres que se mueran una vez y después el juicio. Pero a los antediluvianos sí les dieron una segunda oportunidad, y estando allá se lograron salvar los que creyeron cuando él fue en los 3 días. ¿Cierto? Otros dicen, me gusta esto es hermoso, que Jesucristo fue hasta el infierno y se presentó ante el diablo y ante los demonios y les dijo: consumado es, estás reducido a la ceniza. He vencido sobre la muerte y sobre ti y sobre todo. He vencido la muerte. ¿Le predicó a quiénes? A los demonios, a los ángeles caídos, a todos los demonios que están encarcelados. Fue y les anunció su victoria. No fue a salvar a nadie, no fue a redimir a nadie, ni fue a hacer algo con la gente que ya se había muerto, sino fue a eso, ¿cierto? Otros dicen, pues, que lo que está diciendo el apóstol Pedro es que Cristo vino en carne y predicó a las partes más bajas de la tierra. Toman otro pasaje, arrojando luz, lo que el ejercicio que hizo Diego. Entonces arrojan luz sobre el pasaje, y entonces que las partes más bajas de la tierra, o estas partes, son pues predicarle a leprosos, a prostitutas, a ladrones, el ladrón de la cruz, ¿cierto? Y que llegó hasta ahí para predicarles, y que el texto pues simplemente que se da para hacer todas esas interpretaciones, ¿cierto? Mis amores, los mando preocupados para... Entonces, van a leerlo despacio. Si ustedes usan la Biblia de MacArthur, ustedes pecan. ¿Por qué? Porque me van a traer el comentario de MacArthur, que lleva 43 años y que él ya tiene definido, y que ningún reformado y nadie sacará a MacArthur de su convicción. ¿Cuál es el reto de interpretación? ¿En qué tiempo? Ese es el reto. ¿En qué tiempo? ¿Está hablando de por allá atrás o está hablando de los 3 días? ¿Y qué espíritu? ¿Cierto? Vamos entonces a darle gracias al Altísimo. Sí, hijito. Lo que nos acaba de explicar el hermano es para tarea también. Sí, un comentario de los 2 pasajes, un comentario, pero no se asusten de que... quedamos confundidos. No. Dejó tarea que lo oscuro y lo claro. Es una tarea. ¿Y esta es otra o qué? ¿Cómo es? Sí. No. Bien, preguntas. ¿Tienen preguntas? Lo que pasa es que el hermano que nos está diciendo que nos está dejando mucha tarea. Que se nos va a pagar. A ver, ¿cuál fue la tarea? A
A ver, Diego, ¿cuál fue la tarea? Buscar 2 ejemplos de primero de secundario. Ah, bueno, buscar 2 ejemplos. Tarea, escriban, tarea. Ya. Tarea. Buscar 2 ejemplos. ¿De lo qué? De lo fundamental y de lo secundario. Esa es la tarea. Para que ejerciten su espíritu, su teología, para que se apasionen por la Biblia, para que la lean existencialmente y todo eso. Entonces, uno fundamental y uno secundario. O 2 fundamentales y uno secundario. un ejemplo de fundamental, un ejemplo de secundario, o sea, 2 ejemplos en total. Eso, así me gusta que hagan las preguntas porque... Pero ya no la había puesto así. Ah, por eso ya está. Pero el hermano preguntó, entonces hay que responderle a él con claridad. Que él preguntó, entonces, de los 2 pasajes, no es tarea como tal, pero para que se ejerciten, para que vayan y ustedes y todo eso. Entonces, lo único que tienen que prometer delante de Dios, no a mí, es que no van a usar comentarios, pero sí pueden usar concordancia. Concordancia sí pueden usar. Pueden usar concordancia. ¿A dónde me arroja? ¿A dónde me manda? Entonces Diego, por ejemplo, digo que lo mandaba abajo. Si vuelvan acá. Entonces, pueden usar concordancia. Eso no tiene nada que ver. Dime. De los 2 pasajes, de los 2. Entonces, un comentario, me hacen un comentario de Génesis y un comentario de Pedro. Pero no sería ejercicio en casa. Eso es un ejercicio para que ustedes, porque de repente el otro sábado me dice el pastor, ya no hay 4, hay 5 interpretaciones. Lo más seguro es que sí. Hay 5, dice usted contexto. Sí, dime, mamita. Como no está, digamos, uno lo puede entregar cuando quiera o tiene que ser en la semana. Si en una semana no hay revelación, no creo que ya no hay revelación. Pero hay que entregar el ejercicio. Sí, claro. No es tarea porque no voy a calificar, voy a disfrutar. Si no la traen, no pasa nada. Si no traen comentarios de eso, no pasa nada. O sea, no les voy a exigir eso. Entonces, para que quede más claro. Si no, pastor, me pareció muy tremendo, no comenté nada, me pareció un fuerte, bravo, está oscuro. Pero pasa nada. De los 2 pasajes de Génesis y de Pedro. Porque los 2 son oscuros. Vimos 2 pasajes oscuros. Y usted hace un comentario buscando concordancia, arrójele luz. Mire, una forma, un ejercicio fácil para arrojar luz. Pero usted abre la Biblia en Pedro y usted con otra Biblia que arroja luz por el pasaje. Y después mira a ver si se le reveló algo. Usted abre Pedro, Beatricita, usted abre el apóstol Pedro, coge otra Biblia, la abre y a ver si le arroja luz allá al apóstol. Si se le ilumina.